Hermanos, Dios les bendiga. Feliz sábado. Queremos dar la bienvenida a nuestros hermanos que nos visitan. Parece que es desde el extranjero, así que sean bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos visitas que las veo allá atrás. Así que, hermanos, vamos a aprovechar en esta ocasión para estudiar la palabra de Dios. Queremos, hermanos, profundizar sobre lo que es el juicio desde la perspectiva bíblica del santuario. Así que queremos hacer una oración para que Dios dirija nuestro intelecto para poder discernir su palabra en esta ocasión. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permites poder predicar tu palabra en esta ocasión. Danos discernimiento a través de tu Espíritu Santo para que seamos guiados a toda verdad. Bendice todo tu pueblo, que seamos llenos de tu Espíritu Santo para que podamos entender tu palabra y poder asimilarla en nuestro corazón. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, queremos hablar del juicio desde la perspectiva bíblica. Estos temas, hermanos, son de suprema importancia para el pueblo adventista. Hoy, este día, 22 de octubre del año 2022, estamos cumpliendo 178 años desde que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial. ¿Y qué sucedió en el año de 1844? El 22 de octubre sucedió lo que se le conoce en la historia de los mileritas, el gran chasco de los mileritas. Para ese entonces la iglesia adventista no existía. La iglesia adventista vino a existir hasta 1863, cuando fue organizada en Michigan. Antes se le conocía como movimiento milerita o los adventistas del primer día, porque aún no se guardaba el sábado. Se guardaba el domingo por los primeros mileritas. ¿Quiénes eran los mileritas? Los mileritas, hermanos, eran cristianos de todas las denominaciones religiosas que existían en ese tiempo, que se unieron a la proclamación de la segunda venida de Cristo que predicaba Miller, un granjero bautista. Muchos indoctos de historia creen de que los que pusieron fechas para la segunda venida de Cristo fueron los adventistas del séptimo día. Los adventistas del séptimo día no existían para ese entonces como iglesia organizada, aunque la iglesia verdadera, ¿de dónde viene? Por su mensaje, viene desde Génesis. Estamos hablando del movimiento adventista, de la iglesia adventista como organización. Los mileritas eran cristianos de todas las denominaciones: metodistas, anabaptistas, anglicanos, bautistas, episcopales. Todos se unieron a la proclamación del pronto advenimiento de Cristo, y que Miller creía de que iba a ser el 28 de octubre de 1844, estudiando la profecía de Daniel 8:14. Los mileritas entendieron de que la purificación del santuario se refería a la tierra, que Cristo iba a venir en esa fecha a purificar la tierra, y era su segunda venida. Lastimosamente sucedió un chasco. Los protestantes dicen así: los adventistas del séptimo día están fundados en un chasco, y para tratar de tapar el error se inventaron otra cosa, que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. Noten qué interesante. Cuando alguien desconoce la historia y la Biblia dice incoherencia, saben de que toda la Biblia está fundamentada en el santuario, y en cada departamento del santuario hay un chasco. Si nosotros acusamos a los adventistas y a los mileritas que están fundamentados en un chasco, entonces los discípulos también están perdidos, porque los discípulos también están fundamentados en un chasco. ¿Sabía usted de eso?
Según la Biblia, los discípulos esperaban a qué? Un Mesías políticamente hablando, que iba a derrocar a Roma e iba a libertar a los judíos de la esclavitud políticamente hablando de Roma. Pero al ver de que Cristo, en lugar de libertarlos políticamente hablando, Cristo murió en la cruz del Calvario, los discípulos se chasquearon al ver de que no esperaban al Mesías como ellos lo habían entendido por una mala comprensión de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. ¿Cómo iban los discípulos al camino de Emaús? Iban chasqueados, decepcionados. Saben de que en cada departamento del santuario hay un chasco. ¿Sabían ustedes que en el atrio del santuario encontramos un chasco? En el lugar santo encontramos un chasco y en el lugar santísimo encontramos otro chasco. Los protestantes como desconocen el santuario, y esta es la clave, hermano. Si usted no entiende el santuario, o si un protestante no entiende el santuario, es como estarle dando estudio bíblico a una piedra. O sea, los protestantes no tienen conocimiento de lo que es el santuario. El santuario es una verdad distintiva del pueblo adventista. En el atrio encontramos un chasco. ¿Cuál chasco? El chasco de Juan el Bautista. ¿Saben ustedes que Juan el Bautista tuvo un chasco? Los discípulos tuvieron un chasco. Y los mileritas también tuvieron un chasco. Interesante, ¿no? Ahora, pero en esta ocasión, hermanos, ya que hoy estamos celebrando 178 aniversario de que Cristo inició su obra de juicio en el lugar santísimo del santuario, quise traer cómo la iglesia adventista entiende lo que es el juicio. Saben de que los protestantes, incluyendo la iglesia católica, creen de que el juicio será cuando Cristo venga por segunda vez y haga el juicio de las naciones. Así entienden la mayoría de protestantes el concepto de juicio. Pero según la Biblia, no lo que dicen los adventistas. Y voy a usar 100% Biblia. Vamos a dejar a un lado, por el momento, los escritos de Elena de White. Porque los protestantes dicen, los adventistas creen en la purificación del santuario porque se lo copiaron a Elena de White y Elena de White se lo copió a otro, a Crusher, así se llama otro. Es interesante que cuando se desconoce algo, hermanos, uno dice un dicho, que alguien que no sabe es como el que no ve. Una persona que está ciega puede ir a un hoyo. Y saben, hermanos, el nivel más alto de un ignorante, ¿saben cuál es? Es que rechace algo que desconoce. ¿Me voy a explicar, hermano? Ese es el nivel más alto de un ignorante, que rechace algo de que desconoce. Hoy las redes sociales, hermanos, están plagadas de errores y de apostasía, y la gente usa como plataforma para estudiar las redes sociales, y al no saber usar las redes sociales, la gente se va a buscar basura donde sea. En las redes sociales hay material donde apóstatas, exadventistas, protestantes y católicos atacan esta creencia cardinal de la iglesia adventista sobre la purificación del santuario. Y muchos protestantes usan ese material para atacar a la iglesia adventista del séptimo día. Y lo más terrible es lo que voy a decir a continuación, hermano, antes de leer la Biblia. Me da una gran decepción. Oiga bien lo que voy a decir. Que la mayoría de adventistas desconocen esta doctrina cardinal de la iglesia adventista, la purificación del santuario. La mayoría de adventistas, pregúntele, y los hermanos que van a ver el video, pregúntele a un hermano de su iglesia, mire, ¿usted conoce qué es eso de la purificación del santuario?
se van a quedar en la luna. Explíqueme qué es Daniel 8:14, los 2300 días. Se quedan en la luna. Y saben de que nosotros nacimos en armonía a esa profecía daniélica. O sea que somos un pueblo del destino, somos una iglesia profética. ¿Nuestro mensaje cuál es? Profético. O sea, nuestro mensaje es 100% profético. Pero ¿saben hoy qué dicen la mayoría de hermanos? Hasta líderes dicen así: hermano, no hay que predicar temas de profecía porque eso le da a la gente miedo. Eso le da a la gente miedo. No hay que predicar eso porque eso de hablar de las bestias, de dragones, eso es meter un evangelio del terror. ¿Cuántos han oído ustedes eso? Pero somos una iglesia profética. Somos un movimiento del destino, nacido a una profecía daniélica, Daniel 8:14. O sea que lo que nos caracteriza a nosotros como pueblo remanente y un pueblo distintivo en esta tierra es nuestro mensaje. ¿Es así? Si no tuviéramos este mensaje, fuéramos como cualquier otra iglesia. ¿Sí o no, hermano? Y no mereciéramos que nos llamáramos adventistas del séptimo día. Ahora, quiero, hermanos, en esta ocasión, yo quiero hacerles una pregunta, hermanos que están aquí. ¿Cuántos trajeron su Biblia? ¿Para qué la trajo? Voy a demostrarles bíblicamente, y a los hermanos que van a escuchar el video, bíblicamente vamos a demostrar de que la iglesia adventista tiene la verdad. ¿Oyeron cómo dije? Y quiero decirles algo importante, hermano. La iglesia adventista es la iglesia verdadera por su mensaje. Es por el mensaje. La iglesia es perfecta por el mensaje, aunque sus miembros sean imperfectos. ¿Oyeron cómo dije? ¿Entienden ese juego de palabras? Nuestro mensaje es perfecto. El defecto, ¿dónde está? En nosotros que no lo vivimos. Entonces, ¿yo para qué me voy a ir a otra iglesia? ¿Yo para qué me voy a ir donde los pentecostales o donde un católico? ¿Para qué me voy a ir hoy? Es un mensaje torcido, no es un mensaje bíblico. Y saben, hermanos, ¿por qué yo soy adventista? ¿Ustedes creen, hermano, que yo soy adventista porque le manda gloria a medio estudio? ¿Va que por eso soy adventista yo? ¿O porque el hermano Daniel Eduardo me dio estudio? ¿Va que por eso soy adventista yo? Negativo. ¿Saben por qué soy adventista? Porque antes de bautizarme en la conferencia del hermano Arcadio García, yo tuve que asegurarme que la iglesia adventista sea la iglesia de la Biblia. ¿Saben por qué soy adventista? Entonces, acuérdense de eso. Yo les hago una pregunta: ¿usted por qué está aquí? ¿Usted está seguro que la iglesia adventista es la iglesia de la profecía? ¿Está consciente de que la iglesia adventista tiene un mensaje 100% bíblico? ¿O está aquí por hacer bulto? ¿Ah? Somos adventistas por convicción. ¿Está consciente que lo que predicamos los adventistas es un mensaje sólido y bíblico? ¿Está consciente usted aquí? Si usted cree así, jamás se va a ir de la iglesia. Jamás. Esos hermanos que se van de la iglesia y andan hablando incoherencias y disparates en las redes sociales, esos nunca conocieron el mensaje. Eso les aconteció como aquel que llegó con una gran hambre de trabajar, solamente vio el plato de comida pero no se lo comió. Tenemos un gran banquete aquí. Lo que pasa es que hay muchos hermanos que no se lo quieren tragar. Ahora, para iniciar, quiero demostrar bíblicamente de que el juicio no es como lo interpretan los protestantes. El juicio, según la Biblia, consta de 3 partes o 3 fases. Es un solo juicio, pero este juicio consta de 3 fases. Y lo vamos a demostrar bíblicamente.
Porque los protestantes dicen de que nosotros le hemos copiado esto a Elena de White. La ignorancia es profunda. ¿Saben, hermanos, que todo lo que dice Elena de White está en la Biblia? Ahora, quiero que tomen sus Biblias y vamos a estudiar por qué Dios tiene que hacer un juicio. ¿Para qué es el juicio? Yo les hago una pregunta. ¿Creen ustedes de que Dios necesita hacer un juicio para saber quién es el cristiano genuino y quién no? ¿Dios necesita un juicio para saber quién es fiel y quién no? Negativo. Dios sabe quién es trigo y quién es cizaña. ¿Cuántos creen eso? Entonces, ¿por qué Dios tiene que hacer un juicio para definir quién se salva y quién se condena? Y quiero que quede claro esto que voy a decir, hermano. El juicio no es para informar a Dios quién es bueno y quién es malo. El juicio Dios lo hace para informar ¿qué? Al universo. ¿Quiénes son los que no pueden leer la mente? ¿Quiénes son los que no pueden conocer lo que tengo dentro? ¿Quiénes son? Los seres creados, los ángeles, los seres humanos y los habitantes ¿de qué? De los mundos. Hay una cita que dice Pablo en 1 Corintios 4:9, dice: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo. ¿Para quiénes somos espectáculo? En este mundo hay un espectáculo. O sea, nos están viendo. ¿Quiénes? El mundo, en el griego es cosmos, los ángeles y los hombres. O sea que todo el universo está viendo cómo el conflicto entre el bien y el mal se desata y termina en esta tierra. Ahora bien, otra pregunta. ¿Para qué usted anota algo? ¿Para qué usted hace apunte? ¿Para qué? Para que no se le olvide. Pregunto, ¿Dios necesita llevar un registro de nuestros pecados para que no se le olviden? Pero vamos a ver de que Dios registra todo en los libros. ¿Para qué lo registra? No es para Él, sino para informar también a todo el universo. O sea que el juicio no solamente informa al universo, sino que también el juicio vindica el carácter de Dios ante todo el universo. Y quiero que iniciemos a estudiar las partes del juicio. La primera parte del juicio, vamos a ver que esta primera parte se hace antes de la segunda venida de Cristo y se hace en el cielo. Esta es la primera fase del juicio, que nosotros los adventistas le llamamos juicio investigador o juicio investigativo. Se hace antes de la venida de Cristo y se hace en el cielo mientras la iglesia está en esta tierra. El juicio inicia por los muertos justos vivos y termina por los justos vivos, según la Biblia. Este juicio, o esta primera parte de este juicio, es únicamente para el pueblo de Dios. Aquí no son juzgados los impíos. En la primera fase del juicio, que se hace antes de la segunda venida de Cristo, el juicio se hace especialmente sobre los que profesan ser pueblo de Dios. El antitipo lo encontramos en el gran día de la expiación o el gran Yom Kippur que encontramos en Levítico 16. El juicio o el Yom Kippur, ¿para quiénes era? Era exclusivamente para el pueblo de Dios. El gran Yom Kippur. Ahora, ¿dónde dice la Biblia o habla de esta primera fase del juicio? Apocalipsis 14, 6 al 7. Noten cómo dice. Esta es una clase que vamos a tener, hermano. Yo quiero que crezcan en conocimiento para que a la hora que llegue un protestante a torcer la Biblia,
o atacar el mensaje de la iglesia adventista, usted puede decirle, mire lo que dice su Biblia. Noten cómo dice el mensaje del primer ángel. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. En el griego este es un verbo presente, es un aoristo, o sea, es un verbo presente, ha llegado o llegó. O sea que el texto no dice va a llegar, el juicio ha llegado. Y este juicio es imposible que sea cuando Cristo venga por segunda vez, como lo entienden los protestantes. Porque mientras se proclama el evangelio eterno, se hace que este juicio significa que aún hay oportunidad de salvación. Porque mientras se predique el evangelio eterno, se hace el juicio. ¿Están conmigo, hermano? Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este juicio no es cuando Cristo venga por segunda vez, porque este juicio se hace antes de que Cristo venga. Porque vamos a ver que después que se lleva a cabo este juicio, Juan ve a Cristo viniendo por segunda vez. ¿Dónde dice eso? En el versículo 14. Apocalipsis 14, versículo 14 dice: miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en su mano una hoz aguda. Ahí dice que viene a vendimiar las uvas y la mies. Las uvas son los impíos y la mies es el trigo, o sea, lo justo. Si Cristo viene en su segunda venida a cosechar la cosecha porque está madura, ¿dónde se definió quién es mies y quién es uva? Tuvo que haber sido ¿a dónde? De antemano en el juicio. ¿Está conmigo, hermano? Porque mientras se hace el juicio, también se predica el evangelio, o sea, los mensajes de los tres ángeles. ¿Dónde se hace este juicio? El profeta Daniel nos explica y dice que se hace en el cielo. Daniel 7, 9 al 10. Noten cómo dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Pregunto, ¿estos tronos estaban ahí? ¿Estaban puestos los tronos ahí? No. Si fueron puestos, es que estaban ¿qué? En otro lugar. ¿Están conmigo? Hay que leer el español correctamente. Dice que y fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Las ruedas aquí simbolizan a los ángeles. Las ruedas del arca del pacto del trono de Dios son los ángeles, según Ezequiel capítulo 1. Y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares y millares servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros ¿qué? Fueron abiertos. ¿Qué es esto? Esta es una sala de juicio. Se está llevando a cabo el juicio. ¿Dónde es este juicio? ¿En el cielo o en la tierra? Es en el cielo. ¿Cómo lo sabemos? Los versículos 13 y 14 nos explican. Los versículos 13 y 14 del capítulo 7 de Daniel dice: miraba yo en visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿Qué son las nubes en profecía? Las nubes representan ángeles, porque los ángeles son los que escoltaron a Cristo del lugar santo al lugar santísimo. Y note cómo dice: y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día. Pero ¿quiénes lo llevaron? Los ángeles. Y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es su dominio eterno, que nunca pasará, y su reino,
uno que no será destruido. Pregunto, según esta escena, ¿cuándo es que Cristo recibe su reino? ¿Cuándo? En el juicio. Cristo en el juicio es investido como Rey de Reyes y Señor de Señores. Según el libro de Hebreos, ¿cómo está vestido Cristo? Como sumo sacerdote. Pero según Apocalipsis 19, Cristo cuando viene por segunda vez, ¿cómo viene vestido? Como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Están conmigo? O sea que esta sala de juicio se lleva a cabo en el cielo. Pero hay algo muy interesante. Según la Biblia, dice que el juicio está en relación con la frase temed a Dios y darle gloria. ¿Qué es temer? La expresión temer en griego no significa tenerle miedo, como a un espanto. La expresión temer en el griego es reverenciar o tener un profundo respeto. Y siempre esta frase se relaciona con obediencia a los mandamientos de Dios. Noten cómo dice Salomón en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 al 14. El fin de todo el discurso oído es este: temed a Dios. ¿Es la misma palabra que encontramos en el mensaje del primer ángel? Sí, temed a Dios. ¿Pero qué significa temerle a Dios? Y guardad sus mandamientos, porque esto es todo el hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El juicio se hace en base ¿qué? A las obras. ¿Y estas obras dónde se registran? En los libros. ¿Están conmigo, hermano? Una vez un hermano me dijo, ¿por qué Dios no hace el juicio en base a la fe, sino que en base a las obras? Y volvemos a lo que dije al principio. Dios sabe quién es cristiano y quién no. Quienes no saben quiénes son los genuinos cristianos son los seres creados. Y Dios hace el juicio en base a las obras. Porque las obras son un reflejo ¿de qué? De la fe. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Por eso es que el juicio se hace que en base a las obras. Dios registra todo en los libros. Dice que Dios registra aún las palabras ociosas. Las registra. Todo lo registra. Daremos cuenta en el día del juicio. Inclusive hay un salmo donde dice que Dios registra hasta las lágrimas. Todo lo registra Dios. O sea que en el cielo tenemos una biografía exacta y perfecta de cada uno de nosotros. En esta tierra podemos engañar al ojo humano, pero en el cielo tenemos una biografía exacta y perfecta de lo que somos. Y Dios registra aún los pecados que se ocultaron de los seres humanos, pero que se hicieron en secreto. Dios la registra. Tremendo, hermano. Todo lo registra. Acciones, aún intención del corazón. Usted nunca pudo haber dicho una mala palabra, pero con solo pensarla, ya Dios la registró. Hay quienes dicen así. Saben que yo conocí una hermana de que tenía un pleito con otra hermana en la iglesia y no sé si lo arreglaron, pero saben que en la iglesia adventista hay hermanos que están endemoniados, ¿sí? Y una vez estaba yo sentado a la par de la hermana y de la hermana así y yo le escuché lo que dijo: mis ojos quisiera que fueran balas para matar a esa hermana. En la iglesia hay hermanos endemoniados, así que no vaya, usted hermano que viene a la iglesia por primera vez, no piense que en la iglesia solamente hay angelitos. Aquí también está el diablo. Una vez dijo un hermano: si usted quiere conocer al diablo, no va a ir a los bordeles ni a las cantinas, vaya a la iglesia. ¿Es correcto eso? Sí. Mientras los hombres dormían, ¿qué dijo Cristo? Vino el diablo y sembró ¿qué? La cizaña. Dios hace juicio en base a las obras que se registran en los libros. ¿Por cuál código somos juzgados?
Santiago 2:12 dice: así haced y así hablad por los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. La pregunta es: ¿quiénes son los que son juzgados en esta primera fase del juicio? ¿Los mundanos, los demonios o solamente los que profesan ser pueblo de Dios? Solamente los que profesan ser pueblo de Dios son juzgados en esta fase del juicio. ¿Dónde dice eso la Biblia? 2 Corintios 5:10 dice Pablo. Saben de que los protestantes dicen así, que los hijos de Dios no van a ser juzgados, sino que solamente los impíos van a ser juzgados. Pero la Biblia dice que los que son juzgados primeramente son los que profesan ser pueblo de Dios. Noten cómo dice Pablo: porque es necesario que todos comparezcamos, ¿qué? Todos los que estamos aquí vamos a pasar por el tribunal de Cristo. No sabemos si nuestro nombre fue llamado ya, no sabemos. Lo que sí sé, que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Noten el apóstol Pedro como dice 1 Pedro 4:17. Anoten esta información, hermano. Esto es importante que estudie para poder conocer y reafirmar nuestra doctrina, nuestra creencia. 1 Pedro 4:17 dice: porque el tiempo que el juicio comience, ¿por qué? ¿Por quién inicia el juicio? Por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? O sea que en esta fase del juicio, que es la primera, ¿quiénes están siendo juzgados? Nosotros. Nosotros estamos siendo juzgados. Esta es la primera fase del juicio, que inicia en 1844, donde terminan los 2300 días. Y aquí hay mucha información, hermano. Hay centenares de libros sobre Daniel 8:14. Pero saben, hermano, que esto es tan importante conocer este tema del juicio, porque en el juicio preadvenimiento, que es la primera fase, no solamente se juzga a los que profesan ser pueblo de Dios, sino, ¿saben qué? ¿Quieren que les dé más información? También se purifica el santuario. ¿Por qué razón se purifica el santuario? Vienen los protestantes y dicen: esto es absurdo lo que dicen los adventistas, en el cielo no hay pecado. ¿Cómo puede purificarse el cielo? Porque ellos desconocen el santuario. Saben, hermanos, que según la Biblia hay un sistema apóstata que ha contaminado el santuario. En Daniel 8:11 al 13, Daniel 8:11 al 13, dice que hay un sistema apóstata que contamina el santuario. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Pisoteando la verdad y echando la verdad por tierra. ¿Quién es ese poder? ¿Quién es el poder que se menciona en Daniel 8 como el cuerno pequeño? Es el papado. O sea que el papado ilegalmente ha contaminado el santuario simbólicamente, al establecer un falso sistema de sacerdocios humanos en esta tierra. Y de esa manera el papado ha pisoteado simbólicamente la verdad y la ha echado por tierra. Y en el juicio, en el santuario, se purifica el santuario por las abominaciones que ha hecho el cuerno pequeño, y también se vindica el carácter de Dios, y también se hace juicio sobre los que profesan ser pueblo de Dios. Y saben que otra cosa, en el juicio preadvenimiento, que es esta primera fase, se da también la sentencia para el cuerno pequeño. Pregunta, hermano, ¿el papado profesa ser pueblo de Dios? O sea que este juicio, que es la primera fase, inicia desde el primer justo que murió y que profesó ser pueblo de Dios. ¿Quién fue? Abel. O sea que el primero que fue juzgado fue Abel. Explico esto porque muchas veces nosotros creemos de que
el pueblo de Dios solamente somos nosotros, la iglesia adventista. Pero el juicio inicia por los vivos, desde el primero que profesó ser pueblo de Dios hasta el último. Y después por los vivos. Ahora, sabemos perfectamente bien cuándo inició el juicio de los muertos, 1844. Pero el juicio de los vivos no sabemos cuándo inició. No sabemos si mi nombre ya pasó. No sabemos si tu nombre ya pasó. No sabemos, es un misterio. No hay fecha exacta. Tengamos cuidado con esos fanáticos religiosos que andan poniendo fechas para el juicio de los vivos. Para el juicio de los vivos no tenemos ninguna fecha. Es un misterio, dice Elena de White en el Conflicto de los Siglos. Ahora, esa es la primera fase del juicio. La segunda fase del juicio, ¿cuál es? Según la Biblia, Cristo cuando viene por segunda vez, ¿a qué viene? A pagar a cada quien según su obra. Viene a traer a sus hijos, ¿para qué? Para llevarlos a las mansiones celestiales. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo estaremos en el cielo? ¿Cuánto tiempo? 1000 años. ¿A dónde es que vamos a vivir eternamente? En la tierra nueva. En el cielo vamos a estar solamente un periodo de 1000 años. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer durante los 1000 años en el cielo? Vamos a ir a examinar los libros. ¿Cuál es el libro? Noten que la clave del juicio son los libros, porque el juicio se hace en base a lo que está en los libros. Es importante que no perdamos el hilo. El juicio pre-advenimiento se hace en base a lo que está en los libros. Y durante los 1000 años los justos van al cielo para examinar los libros. ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo conocía al hermano Rafael, van a decir ustedes, este hermano Rafael se miraba que era un gran predicador, que andaba predicando en toda la iglesia, andaba haciendo obra misionera, le gustaba predicar de profecías de Daniel, Apocalipsis. Pero ¿qué está pasando aquí? No lo encontramos en el cielo. Y van a empezar a buscar, ustedes van a empezar a alarmar. ¿Qué pasó? Dios nos va a decir, o les va a decir a ustedes, miren, aquí están los libros. Aquí está registrado por qué el hermano Rafael no está aquí. Y Dios les va a dar el privilegio a los redimidos que se salven, de que vayan a examinar los libros celestiales. ¿A dónde dice eso? Vámonos a la Biblia, Apocalipsis 24. Pura Biblia, hermano, aquí no estamos usando Elena de White. ¿O vieron que cité Elena de White aquí? ¿Ah? Pura Biblia. Apocalipsis 24 dice, y vi tronos. Oh, aquí hay otros tronos. No, estos no son los mismos de Daniel 7, 9 y 10. Aquí hay otros tronos. Y vi tronos. Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Esto es en el periodo de los 1000 años. Apocalipsis 20 está hablando de los 1000 años. Se les recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, no es imagen. Estas almas de los decapitados deben entenderse que ya están vivos, ya son personas que habían resucitado en la primera resurrección. Y dice, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y los que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pregunta, hermanos, al final de la historia van a haber otros mártires que por no adorar a la bestia ni a su imagen van a ser decapitados. Sí, van a haber mártires. Y también a ellos se les va a dar la facultad de juzgar. ¿En qué sentido juzgar? Los hijos de Dios van a examinar esos registros celestiales y van a constatar por qué alguien no está allí porque aparentaba ser cristiano en la iglesia y aparentaba ser fiel. Por eso, hermanos, hay que tener cuidado cuando condenemos y juzguemos a un hermano, porque en el cielo van a haber sorpresas. La iglesia está obligada a disciplinar y de fraternizar a los hermanos que cometen pecados que causan oprobio público a la obra. Pero la iglesia no se le permite juzgar las intenciones del corazón ni condenar a un hermano. Eso es diabólico, porque en el cielo van a haber sorpresas.
hermanos que pensamos que iban a estar allí, no están allí. Y Dios le va a dar el privilegio a los hijos de Dios que examinen estos libros. Ese hermano era pastor tan famoso en la iglesia adventista y no está en el cielo. ¿Qué pasó? Este hermano vendía marihuana secretamente en la noche. No sabíamos. Tremendo, hermano. Dios todo lo registra. Noten lo que dice Pablo, 1 Corintios capítulo 6, versículo 1 al 3. 1 Corintios capítulo 6, versículo 1 al 3 dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene alguna cosa contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Hermanos, oigan bien lo que voy a decir, hermano. Muchas veces nosotros como iglesia adventista pasamos por alto algunas cosas que sí merecen ser disciplinados. ¿Saben? Oigan bien lo que voy a decir, hermano. Pongan atención, ¿están aquí? Miren, hay hermanos dentro de la iglesia adventista que cuando tienen pleito con otro hermano van a los juzgados a andar demandando a la gente. Eso es diabólico. ¿Saben de que un hermano que anda en pleitos en juzgado merece que la iglesia lo discipline? ¿Va que no hacen eso aquí? Cuando hay un problema y una diferencia entre la iglesia y entre hermanos, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia? ¿Ir donde Bukele o tiene que ir donde la junta de iglesia, los ancianos de iglesia? ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Hablen. Noten lo que dice Pablo. ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿Quiénes son los santos? La iglesia, los líderes de iglesia. O sea que la iglesia tiene que solucionar sus problemas internamente, no tienen que salir allá afuera. ¿Sí? Dice eso Pablo. Cuando hay un pleito y un problema en la iglesia, ¿a dónde hay que ir? Donde el juez. Allá va, allí. A poner y saben, hermano, que hay hermanos de que aún no les ha amanecido. Yo conocí un hermano que, porque la vaca se le metió a la milpa al otro hermano, y el hermano lo fue a demandar a un juzgado. ¿Qué les costaba arreglar eso ahí entre ellos? Pero fueron a un juzgado a andar poniendo en mal a la iglesia. La gente habla mal de la iglesia y son adventistas. Miren cómo andan en pleito. Claro, hay cosas que no las podemos evitar. Hay cosas que no las podemos evitar como seres humanos, pero la iglesia debe de evitar lo más que se pueda no causar oprobio a la iglesia y ser espectáculo negativamente para el mundo. Hay cosas que no se pueden evitar, porque también tenemos enemigos que están internos y externos, que están buscando un error de la iglesia para usar las redes sociales y difamar a los miembros de la iglesia y hablar mal de la iglesia. Hace poco vi una publicación donde una hermana hablaba bajo los pestes de la iglesia adventista. No lo podemos evitar. Pero según Pablo dice, de cuando hay un problema entre miembros de iglesia, ¿a dónde hay que ir? A los santos. Y noten cómo dice: ¿y no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Imagínense, hermano, qué privilegio se les va a dar a los redimidos. ¿Van a juzgar a cuáles ángeles? A los ángeles caídos. ¿Cuánto más cosas de esta vida? Esa es la segunda fase del juicio que se hace durante el milenio. Los hijos de Dios se les va a permitir de examinar los registros celestiales y ver por qué alguien no está allí. Y Dios va a dar el privilegio a los redimidos de que examinen los libros. Podemos decir de que va a ser tipo como un juicio de auditoría. ¿Saben qué es eso? Dios no necesita que se le audite, pero Dios necesita y quiere amarrar todos los cabos sueltos y que los redimidos tengan plena conciencia de lo que Él hace es justo.
la última fase del juicio, que es el juicio ejecutivo, la encontramos después de los 1000 años. El juicio ejecutivo es la tercera fase de este juicio. ¿Qué pasa durante los 1000 años? Los santos juzgan al mundo. Pero después de los 1000 años, agarren esta información. Yo sé que la mayoría no sabe lo que voy a decir, pero quiero que se concentren. ¿Están concentrados, hermano? Después de los 1000 años, ¿sabe quiénes son los que van a ver los registros celestiales? Los propios impíos van a ver sus propios registros. Mire qué interesante. Durante el juicio preadvenimiento, la primera fase, Dios hace juicio en base a lo que está en los libros. Él juzga. Durante los 1000 años, los redimidos hacen un juicio de auditoría en base a lo que hay en los libros. Pero después de los 1000 años, ahora quienes van a ver sus propios registros son los impíos y los demonios. ¿Sabían ustedes eso? Que Dios les va a dar el privilegio a los demonios y a los impíos a que puedan ver esos libros para que vean de que no están allí. ¿Cuántos sabían ustedes eso? ¿Ah? Levanten la mano. Usted me va a decir, pero estoy esperando que me digan, hermano, déme la cita. Hermano, no crean todo lo que se dice aquí en el púlpito. Tienen que pedir la cita bíblica donde dice eso. Vámonos a lo que dice Apocalipsis 20, versículo 12 al 15. Esto es después de los 1000 años. Y vi a los muertos grandes y pequeños. Una vez un hermano dijo, estos son los grandes de la música ranchera. Hay que tener cuidado, hermano. Vi los grandes y pequeños. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son los grandes? ¿Ha habido en la historia gente grande que va a ser juzgada? Sí. El libro de Génesis capítulo 6 menciona que habían ¿qué? Gigantes. Estos grandes son los gigantes de la raza longeva que van a ser juzgados después de los 1000 años. Grandes en estatura y pequeños en estatura. Porque los impíos antes del diluvio van a ser resucitados después de los 1000 años en la segunda resurrección. Y allí resucitan los gigantes. Vi los muertos grandes y pequeños de pie y los libros fueron abiertos. Oh, ahí están los libros otra vez. Y otro libro fue abierto. Por falta de tiempo no puedo explicarle qué tiene el libro y qué tienen los libros. Vamos a dar en otra ocasión ese estudio. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Pero noten, lean con cuidado. Según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ahora, noten el versículo 15, lean con cuidado. Y el que no se halló, ¿entiende esta palabra? El que no se halló. O sea que los impíos buscaron su nombre en los registros celestiales, pero no lo encontraron. ¿Cuántos habían leído este texto de esa manera? Y el que no se halló escrito en el libro de la vida, al ver que no estaban ellos allí escritos en el libro de la vida, por ende estaban en el libro de la muerte. Que se insinúa el libro de la muerte aquí. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida, fue lanzado ¿qué? Dios le va a dar el privilegio a los impíos que vean su propio registro. Y van a ver de que no están allí. Se buscaron y el que no se halló fue lanzado al lago de fuego. Ahora, quiero que gane esta información, hermano. Esto es tremendo lo que voy a decir, hermano. Oiga bien lo que voy a decir. ¿Están aquí? Esto es profundo lo que voy a decir, hermano. Oiga bien.
Hay un cántico de Moisés y del Cordero que encontramos en Apocalipsis 15, 3 al 4. Esto lo cantan los 144,000. Pero quiero que noten que los 144,000 en este cántico dicen una frase. Esta frase me llamó la atención. Noten lo que dice Apocalipsis 15, 3 al 4. ¿Están conmigo, hermano? Léanlo conmigo. Estos son los 144,000 después de que salen victoriosos de la bestia, su marca y su imagen. Y dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, noten qué es lo que cantan en este cántico. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Por lo cual, esa es la frase que quiero que noten. ¿Están conmigo, hermano? ¿Están leyendo? Por lo cual, todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Pregunto, hermanos, ¿quiénes son los que también van a cantar este cántico de Moisés y el Cordero? Justos y verdaderos son tus juicios, oh Señor Rey de los Reyes. También las naciones que vendrán y te adorarán. ¿Están conmigo, hermano? ¿Quiénes son estas naciones que vendrán y te adorarán? ¿Quiénes son? Agarren esta información. Saben de que los impíos y los demonios, después de que vean sus propios registros que no están allí, ellos van a cantar también este cántico. Justos y verdaderos son tus juicios, pero lo van a cantar por miedo. O sea, van a estar conscientes los impíos y los demonios de que al ser aniquilados es porque Dios es justo. O sea que, ¿cuántos sabían ustedes eso? Nosotros creemos de que el cántico de Moisés y el Cordero lo van a cantar solamente los justos. También los demonios y los impíos van a cantar ese cántico. Pero la diferencia es que lo van a decir por miedo. ¿Han visto ustedes que hay alguien que confiese a Dios por miedo? Una vez un ateo, cuando vino un terremoto, dijo, clamó a Dios el ateo. La gente que es atea, cuando está en un callejón sin salida, ¿a quién clama? Como dijo una vez un ateo, gracias a Dios que no creo en Dios, hasta necesitan a Dios para negarlo. ¿Cómo vas a negar a algo cuando existe? ¿Me doy a explicar? El mismo ateísmo acepta que Dios existe, porque para que yo niegue a alguien tiene que ser algo que exista. ¿Me doy a explicar? La lógica. Los impíos, al ver sus propios registros, cantan este cántico, justos y verdaderos son tus juicios. Y cuando los impíos terminan de cantar ese cántico, por miedo, desciende fuego del cielo y los consume. Apocalipsis 20, versículos 9 al 10. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Pregunto, ¿cuándo sucede esto? Después de que los impíos son juzgados en base a los libros después de los 1000 años. Y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado ¿qué? Al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El hermano Natanael Baloyes, que ha caído en apostasía y anda predicando pura blasfemia y herejía, dice que este lago de fuego es el purgatorio de los demonios. Que este fuego va a ser para que se purifiquen los demonios y sean salvos. Tengamos cuidado con lo que está viendo en YouTube. Tengan cuidado, Bentita. Hay hermanos que han caído en apostasía, que andan predicando una doctrina diabólica que se llama el universalismo, que todos se van a salvar aún hasta los demonios. Y que ese lago de fuego debe de entenderse simbólicamente, no literal. Y que ese fuego va a purificar solamente el pecado para que se salven los impíos y los demonios.
Pero el texto dice que fueron consumidos, no dice que fueron purificados para que se salven. Tengamos cuidado, hermano. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Esto es después de que ven su propio registro. Noten cómo dice Malaquías 4:1, dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno. Todos los soberbios serán, que hacen maldad, serán ¿qué? Estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no dejará raíz ni rama. Tremendo, hermano. Para terminar, les dije que no iba a citar a Elena de White, pero voy a citar una cita para demostrar que todo lo que dice Elena de White está en armonía con lo que acabamos de leer. Oigan bien lo que voy a decir, adventistas del séptimo día. Saben de que aún la destrucción de los demonios y los impíos Dios la hará porque Dios es amor. La aniquilación de los impíos es por amor. Noten cómo dice esta cita, Conflicto de los Siglos, página 657, párrafo 3, dice: el gran conflicto ha terminado. No hay más pecado ni pecadores. ¿Cómo Dios va a destruir el pecado? Para que haya pecado tiene que haber alguien que lo ejerza. ¿Va que es absurdo eso? Que Dios solamente va a castigar el pecado, no al pecador. Pero aquí viene la pregunta, pero si todos hemos pecado, ¿por qué unos se van a salvar y otros se van a condenar? ¿Por qué unos están dentro de la ciudad santa y otros están en el lago de fuego, quemándose? Si todos hemos pecado, dice la palabra de Dios, ¿cuál es la diferencia entonces? De que un grupo que está dentro de la ciudad se arrepintió y venció por la sangre de Cristo. Mientras que estos impíos que se van a hacer calcinados rechazaron el evangelio y la sangre de Cristo. Y Dios los va a tener que exterminar por completo, porque la paga del pecado es muerte. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo será purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late de toda la creación. Y aquel que todo lo crea y que emana la vida y la luz y el contentamiento por toda la extensión y espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y júbilo y perfecto que Dios es amor. Tremendo, hermano. ¿Saben que esta es la palabra con que termina el libro Conflicto de los Siglos? ¿Ya leyeron con qué palabra termina? Dios es amor. Dios va a aniquilar a los impíos por amor. Imaginémoslo, hermanos, y esto es que no entiende la gente que está predicando esta doctrina falsa del universalismo. Dígame, ¿qué daño le haría a Dios o qué mal tan grande le haría a Dios salvar a un ladrón sin arrepentirse? ¿Qué mal le haría a Dios si salva a un ladrón sin arrepentirse, sin abandonar el pecado? ¿Qué mal le haría? Un mal por toda la eternidad. Imaginemos, los hermanos, que Dios lleve al cielo a un ladrón sin arrepentimiento. Sería una vida desgraciada en el cielo, porque no va a hallar a dónde robar. ¿Me entendieron o no? Imaginémoslo de que yo llevara a un criminal al cielo sin arrepentirse. Eso es peligroso, va a andar buscando a quien matar allá en el cielo. O a un chismoso, sin que deje el pecado del chisme, que lo lleve para el cielo. Va a andar buscando dónde agarrar en curva a los hermanos y hasta buscando defectos en Dios para levantar un chisme. O sea que en el cielo los que se van a salvar son ex pecadores que vencieron por la sangre de Cristo. ¿Saben por qué los mensajes a las 7 iglesias, saben con qué terminan? ¿Ya leyeron con qué termina cada mensaje de cada iglesia? El que venciere le daré esto. El que venciere comerá el maná.
El que venciere le haré un nombre nuevo. El que venciere comerá del fruto del árbol de la vida. El que venciere. ¿Quiénes son los que van a heredar el reino de los cielos? Los que venzan por la sangre de Cristo. ¿Por qué estamos aquí, hermanos y amigos, nosotros? Porque nosotros estamos luchando para vencer en el nombre de Cristo. Nosotros, hermanos, no estamos aquí porque seamos santos o inmaculados. Al contrario, estamos aquí, hermanos, porque necesitamos de la salvación que solamente la encontramos en Cristo y porque queremos llegar al cielo. Y la única forma de llegar al cielo es la sangre de Cristo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Todo lo hace Dios por amor. La aniquilación de los demonios y los impíos, después de que vean sus propios registros, va a ser por amor. 3 fases del juicio. La fase preadvenimiento durante los 1000 años y el juicio ejecutivo. Pregunto, ¿el concepto de juicio es correcto como lo decía la iglesia adventista? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Según lo que acabamos de estudiar, ¿es correcto? Amén, hermanos. Hermanos, espero que este estudio les haya servido de bendición y que no solamente podamos llenarlos de información en la mente, sino también podamos vivir en armonía con este mensaje. Porque el objetivo de toda predicación es que nosotros podamos cada día ser mejores y que nuestro blanco sea ¿quién? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, Dios les bendiga y que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar para terminar. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por este mensaje que estudiamos en esta mañana. Bendice a tus hijos, Señor, que cada uno de nosotros podamos tener una relación íntima contigo para que podamos vencer en tu nombre. Gracias por esta información que tú has dado a tu pueblo. Gracias por este mensaje, el mensaje del juicio. Gracias porque estuviste con nosotros a través de la presencia de tu Espíritu Santo. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos, y feliz tarde de sábado.